Este libro tiene algunas de las principales doctrinas de la fe y algo que llama mucho la atención es que la palabra Dios aparece 78 veces en el libro. Es uno de los libros que más a menudo mencionan a Dios. Y lo menciona tanto que, fíjense, inicia con Dios. Ahorita que leímos esta cita en Hebreos 1:1, la primera palabra que tú subrayaste por ahí fue Dios. Al igual que el libro de Génesis, por ejemplo, y que el libro de Juan, incluyen a Dios en el primer versículo del primer capítulo. Destinatarios de esta carta. ¿Quiénes son las personas para quienes fue dirigida? Miren, ellos eran parte del pueblo judío que ya habían recibido el mensaje de salvación. Ellos eran convertidos del judaísmo. Y estas personas que recibieron este mensaje caminaron durante algún tiempo con estas verdades que la segunda generación de los discípulos había dejado. Pero después de un tiempo empezaron de nuevo a voltear hacia atrás. Empezaron a voltear a esas antiguas creencias judaicas que había. Y entonces empezaron a dejar de poner sus ojos en Jesús. Por eso es que el autor de Hebreos nos hace varias exhortaciones durante toda esta epístola. Vamos a hablar de 3 en particular. La primera exhortación que hace a esta fracción de los hebreos a quien dirige la carta es: pon tus ojos en Jesús. Vamos a Hebreos 1:4 y ahorita te voy a explicar por qué esta es la primera exhortación. En Hebreos 1:4 dice: hecho tanto superior a los ángeles. ¿De quién está hablando? De Jesús, ¿verdad? Y dice: cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Fíjense, ya traemos varias cosas aquí importantes. Está hablando que es superior a los ángeles. Está hablando que heredó. Está hablando que fue engendrado y que Dios es su padre. Nos vamos al versículo 13 del capítulo 1. Dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, subráyenlo también, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? En el 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, ¿cuál es el centro de gravedad de la epístola de los Hebreos? Es nada más y nada menos que la gloria de Dios revelada en su Hijo Jesucristo. Cristo ya había nacido con el nombre que papá y mamá le habían puesto, que era Jesús, porque Cristo ha existido toda la eternidad. Él ha existido desde el principio, desde siempre, nunca tuvo principio ni fin, ¿verdad? Entonces, hablar de que Cristo nació, pues tal vez sería como un error. Más bien es: Jesús nació, Cristo siempre ha estado. Pero Él se encarnó en Jesús. Entonces, cuando el autor de Hebreos dirige esta carta, pues Jesús ya había nacido. Él ya se estaba dando a conocer como el Hijo de Dios, después entrega su vida en la cruz. Durante todos esos 3 años hace prodigios y milagros. Muchos se convierten nada más por ver todas esas cosas, y aún así, esta fracción de creyentes judíos empezaron a poner sus ojos en los ángeles. Y no solamente en los ángeles, empezaron a poner sus ojos en los profetas, en la ley de Moisés, en los patriarcas, en todo menos en Jesús, menos en Cristo, que ya en ese momento había ascendido, siendo Cristo ascendido al cielo. Entonces, el autor de Hebreos, muy preocupado por esta situación, dirige esta carta, porque les platico, en la antigua tradición judaica había mucho culto a los ángeles. Los judíos, por ejemplo, tenían ángeles para todo,
había roles específicos que se les asignaban, se les ponían nombres a esos ángeles, se les consideraba que eran mediadores entre Dios y los hombres. Entonces, pues como en aquel tiempo del Antiguo Testamento no había venido todavía Jesús encarnado, ¿verdad? No había venido el Cristo encarnado, pues ellos necesitaban como que creer en algo más, no les era suficiente todas las manifestaciones que el Dios Todopoderoso había hecho durante el Antiguo Testamento, y entonces pues exaltaban al hombre, al sacerdote del templo y a los ángeles específicamente. Entonces, en este tiempo del que les estoy hablando, en el que el autor de Hebreos escribe la carta, se había vuelto a levantar otra vez estas corrientes que ponían los ojos de los convertidos en todo menos en Jesús. Y yo me pregunto si hoy en día nos está pasando lo mismo. Nunca ha dejado de pasar que han existido corrientes filosóficas que jalan la vista del hombre, pero hay una preocupación de lo que está pasando justo en esta etapa de la historia, en donde pareciera ser que otra vez se están empezando a tener, se le está empezando a dar auge a todas estas corrientes. Les voy a hablar de algunas de las que son más enfocadas a exaltar a los ángeles, por ejemplo. La nueva era es una de ellas, en donde se considera que los ángeles son guías espirituales. El espiritualismo que cree en las fuerzas cósmicas. Ahorita anda súper de moda las cartas astrales, que han existido siempre, pero ahorita mucha gente habla de esto, sin darse cuenta que esto es una corriente espiritualista, no neotestamentaria, sino del Antiguo Testamento, en donde esa fracción del pueblo judío se estaba desviando de poner sus ojos en Dios. Anda otra corriente que es la angeología, que hasta le abren la puerta de su casa para recibir al ángel y le ponen el agua y la vela y se oyen cosas que parecieran ser buenas. Me llamó la atención que ahorita el salmista durante la alabanza decía que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable y que las tinieblas no solamente tienen que ver con demonios, las tinieblas tienen que ver con ignorancia. Entonces hay muchas cosas que el hombre suenan bonitas y por ignorancia las exalta, pero no son Dios. Aguas con eso. El channeling, otra corriente que anda muy de moda, en donde la gente paga para que un medium que supuestamente tiene contacto con ángeles le dicte una carta para el cliente. Y entonces se le entrega la carta al cliente y el cliente se va con toda la carta de lo que el ángel le manda decir. Imagínense qué peligroso. Influencers espirituales en redes sociales. ¿Cuántos de ustedes han escuchado personas que en redes hablan de cosas muy emocionales, muy positivas, pero muy huecas porque no tienen a Dios como centro? Nos hablan hasta de numerología y de cosas que están confundiendo y están desviando de poner los ojos en Cristo. Por eso es que esa primera recomendación que da el autor es nuestros ojos puestos en Cristo. Y es una recomendación para todos los que estamos aquí. Dios nos exhorta hoy, entonces, como dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrido en la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, es en Cristo en donde vemos el cumplimiento de todas las esperanzas y promesas que había en el Antiguo Testamento, que eran más o menos como 7,487, según un canadiense que se puso a contarlas. Su nombre es Everett Storms, es uno de los más conocidos, un maestro que se puso a contabilizarlas. Entonces, es Dios en el que tenemos el cumplimiento de todas las promesas. No son los ángeles, no son esos intermediarios que en muchas ocasiones tomamos como, es que es el administrador de la gracia. Y tanta confusión que hay actualmente. Entonces,
necesitamos aclararnos bien en eso. Por eso es que en el primer libro de Hebreos leíamos, Dios habiendo hablado muchas veces, durante mucho tiempo, en otros tiempos, ¿verdad? Les habló a los padres, hablando de los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y los hijos de Jacob de las 12 tribus, dice, y a los profetas. Pero en el versículo 2 dice, pero ahora nos habla a través de ¿quién? Del Hijo. En el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de muchos otros, pero ahora estamos en un nuevo pacto. ¿Qué dice el libro de Hebreos sobre los ángeles? Me voy a ir rapidito, si pueden tómenle una foto a la siguiente diapositiva o pueden anotar las citas. Dice Hebreos de los ángeles, son seres celestiales. Pero Jesucristo, es un ser divino y un ser humano además. Es totalmente Dios y totalmente hombre. Se convirtió en hombre, se hizo carne porque tenía que entender lo que vivían los hombres, pero nunca pecó. Y fue totalmente Dios porque cumplió con todas las cosas que tenía que cumplir en cuanto a la justicia y la santidad. El segundo punto dice, los ángeles no son adoradores, pero Jesucristo sí recibe adoración. Son criaturas. Pero Cristo es el creador. Perdón, ¿qué dije? Perdón, no, discúlpeme. Los ángeles no son adorados, sí son adoradores, De hecho, la escritura en Hebreos dice que para eso están también, para adorar al Altísimo. Pero los ángeles no son adorados. Jesucristo sí es adorado. Obedecen órdenes. Pero Jesucristo las da, las órdenes, a todos, a todo lo creado, ¿sí o no? No hay nada que se pueda mover si Él no lo dictamina. Dios no creó el mundo, le dio cuerda y lo aventó y a ver qué pasa. Él sigue soberanamente en control, en gobierno absoluto de todo lo que pasa. Amén. Son espíritus servidores, pero Jesucristo es el Padre de todos los espíritus, dice la palabra de Dios en Hebreos también. No son intercesores, pero Jesucristo, Él sí es nuestro sumo sacerdote, es intercesor. Están sujetos al mundo venidero, pero el mundo venidero está sujeto a Jesucristo. Los ángeles son ministros, pero no del santuario. Jesucristo es ministro del santuario celestial. Los ángeles ayudan, pero no salvan. Jesucristo, en cambio, es Salvador. Entonces, Cristo se hizo carne para redimirnos. Hebreos 2, 14 al 18. Pero ningún ángel lo hizo, ¿verdad? Ningún ángel vino a pagar por el precio de nuestra salvación. Ponte de pie, párate de frente con la pareja que tú seleccionaste al inicio de esta prédica y vamos a confesar una de las grandes verdades que Dios sigue hablando hoy y que en aquellos tiempos habló a través del autor de Hebreos. Y vas a decirle a la persona que tienes enfrente, Cristo es totalmente superior a los ángeles. Muy bien, dale un abrazo. Ahora sí, nos podemos sentar. Vámonos con la segunda exhortación que hace el autor de Hebreos en su libro. Y es reconocer que la salvación vino por gracia, no vino por las obras de la ley. ¿En dónde decíamos que todos estos judíos convertidos del judaísmo al cristianismo estaban poniendo sus ojos además de los ángeles? ¿Se acuerdan en dónde decíamos? En la ley de Moisés, ¿verdad? Veían a Moisés como algo a lo que ellos estaban acostumbrados a obedecer. Ellos estaban acostumbradísimos a que no era nada fácil. ¿Por qué? Pues porque la ley no era fácil de cumplir. Es más, la ley de Moisés es imposible de cumplir. Tiene 613 ordenanzas, entre morales, civiles,
rituales, de las cuales 248 son mandamientos de lo que se tiene que hacer y 365 son mandamientos de lo que no se debe de hacer. ¿Ustedes creen que iban a poder cumplir con todo eso? En algún momento se iban a equivocar, ¿sí o no? En algún momento iban a fallar. Entonces no era nada fácil. Pero, caray, esta porción de judíos seguían poniendo sus ojos allá. Se les hacía como que increíble que hubiera otra ley que no fuera la de Moisés. Cuando Pablo en Romanos, fíjense, vamos allá, Romanos 8:2, nos habla de otra ley que es la que vino a traernos Jesucristo, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Y qué dice de esta ley? Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En el versículo 3 dice que, y eso era imposible para la ley de Moisés. La ley del Espíritu de vida, esa sí nos libró de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿por qué seguir poniendo los ojos en una ley ritual, en una ley de ordenanzas, en una ley que no justificaba? Pero la costumbre los jalaba. Les leí ahorita una cita de Pablo dirigiéndose a los romanos, y aquí hago un paréntesis. Muchos dicen que probablemente el libro de Hebreos haya sido escrito por Pablo, pero otros dicen que no, porque el estilo literario es muy diferente al de las otras epístolas. Sin embargo, hay tanta similitud en lo que él dice, que por ahí hay algunos que dicen que probablemente Pablo, en sus discursos orales que daba en sus caminatas, por ahí Lucas, el doctor Lucas, que estuvo con él en los últimos años, pues a lo mejor se quemó, ¿verdad? Todas esos discursos orales, y entonces a lo mejor Lucas lo escribió. Otros dicen que a lo mejor fue Bernabé, otros dicen que a lo mejor fue Apolos, no sabemos, pero la verdad es que quien lo haya escrito, pues gloria a Dios por su vida, ¿verdad? Porque nos está trayendo mucha revelación. Entonces, vamos de nuevo al libro de Hebreos, capítulo 7, 25. Fíjense entonces que estamos hablando aquí que solamente Jesucristo nos puede salvar por gracia, que no somos salvos por las obras de la ley. Aquí en Hebreos 7, 25 dice, por lo cual puede también salvar, aquí hay una palabra muy importante, ¿por un rato o por cuánto tiempo? Mientras pecamos, otra vez, perpetuamente. Dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Mira, vámonos rapidito a Hebreos 10, 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aquí me llama mucho la atención la palabra firme y sin fluctuar. Estos judíos convertidos estaban fluctuando, ya estaban en la gracia y estaban de pronto deslizándose, estaban cambiando de dirección. Dice la palabra de Dios en Hebreos 2:1, fíjense, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ellos ya habían oído mucho tiempo. Por eso es que esta epístola comienza, Dios habiendo hablado de muchas maneras. Entonces, Dios ya había hablado, ellos ya habían oído, y luego dice ahí, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar viene de un vocablo griego que significa desbordar y caer. Es como un barco. Un barco cuando no tiene un ancla se va, se desliza. En el versículo anterior que leímos hablaba el autor de que fuéramos firmes. Y aquí nos está diciendo que no nos deslicemos. A ver, pero ¿estas cosas se las estaban diciendo nada más a esa porción de los judíos? ¿O Dios sigue hablándonos hoy?
Dios nos sigue hablando hoy. Entonces, resumiendo este segundo punto, hay 3 cosas bien importantes que nos tenemos que llevar bien claras. La primera es dejar de intentar justificarnos a nosotros mismos por obras. Justificarnos significa como si nosotros pudiéramos perdonar nuestros pecados para ser redimidos y ganarnos el cielo por las obras que hacemos. Eso ya no. Eso ocurrió en el Antiguo Testamento. La ley de Moisés, el pueblo estaba desenfrenado. Era necesaria, sí, pero viniendo Jesucristo, Él vino a cumplir esa ley. Sí, ¿verdad? Porque nunca pecó, pero la vino a cumplir para que nosotros ya pudiéramos ir al cielo sin tener que cumplir esa ley que no se podía cumplir. Y ahora estemos en esta otra ley que es la ley del Espíritu de vida. Dice el libro de Hebreos en el 4:10, habla del reposo. Me llama mucho la atención que esta cita habla del reposo. Y cuando habla del reposo significa que alguien ya se sentó, ¿sí o no? En los primeros versículos que leímos, ¿qué decía? Que ¿dónde estaba Jesús sentado? A la diestra, ¿verdad? En la majestad de las alturas. Y ahora sabes que tú y yo estamos ahí sentados con Él para reposar de nuestras obras. Entonces no intentemos ganar el cielo a través de las obras. Ese es una aberración. Salud. El segundo punto que tenemos que atender es que Jesús nos redimió. En Hebreos 9:12 nos habla de esto. Y si nos redimió por algo que nadie de nosotros podríamos utilizar. Él nos redimió con su sangre. ¿Por qué? Porque su sangre era perfecta. Era la sangre de un cordero perfecto que nunca pecó. La de nosotros no lo es. Nos han enseñado en el mundo es una mala enseñanza, que si no nos cuesta, no sirve. Si no está caro, pues es que no ha de tener calidad, ha de ser una cochinada, ¿verdad? Si no te esfuerzas, si no sudas, si no le sufres, entonces no tiene mérito. En el caso de la salvación, no aplica este dicho. Acá en lo único que el Hijo de Dios se esfuerza es en la gracia. Fíjense, qué padre. Quiere decir que mi esfuerzo en realidad no es una obra humana, que lo único que tengo que hacer es permanecer con el que me da gracia delante de sus ojos. ¿Qué es quién? Mientras yo no decida lo contrario, ese es el único esfuerzo que nos pide. Entonces, nos redimió por su sangre y nos dio una eterna redención. El tercer punto, bueno, está muy ligado con los anteriores, y es que nada de esto de lo que estamos hablando, de la ley del Espíritu de vida, tiene que ver con méritos humanos. Nada. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjense, el apóstol Pedro decía que esta gracia, esta sangre preciosa de Jesús es más valiosa que el oro, que la plata o que cualquier cosa creada que es corruptible. Entonces vamos a ponernos de pie para hacer nuestra segunda declaración de lo que Dios sigue hablando hoy con respecto a este segundo punto que estábamos comentando. ¿Listos? Frente a frente. Y vas a repetir conmigo, no tengo en poco esta salvación tan grande. Dale un abrazo a tu compañero, a tu compañera. Y siéntate de nuevo, ponte cómodo. Siéntate de nuevo a la diestra. No, no te creas, de ahí no te has levantado para nada. Bueno, el tercer punto de exhortación hacia donde nos lleva el autor del libro de los Hebreos es el siguiente.
Dios a través de su Hijo nos hace sus hijos. Dios a través de su Hijo nos hace sus hijos. Entonces, fíjate, Dios nos trata como a hijos, porque lo somos, ¿sí o no? Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, 5 al 7, que Él nos disciplina, porque Él al que ama, corrige. Entonces nos trata como hijos. Ahí está generando un sentido de filiación. ¿Qué es la filiación? Es el parentesco, ¿verdad? Entonces, cuando Él nos hace sus hijos, nos está afiliando a su familia. En el Antiguo Testamento, ahorita que les estaba platicando de las antiguas tradiciones judaicas, ellos creían que los ángeles eran la familia de Dios, eran como el Senado, con quien Dios consultaba qué hacer, y los que iban y le decían a Dios, oye, pues allá te están pidiendo esto, los humanos, ¿cómo ves? ¿Les hacemos o no les hacemos el favor? Casi así. Y fíjense ahora qué gran cosa lo que está ocurriendo en esta etapa en la que nos tocó nacer, en un tiempo de gracia. Dios nos afilia y ahora somos su familia. Pero no solamente eso, Jesucristo ahora nos trata como sus hermanos. Él no fue egoísta diciendo, pues yo soy hijo de Dios y ahí los demás, ahí se ven. Él nos incluyó. Fíjense, dice en Hebreos 2, del 10 al 12, aunque no la leamos, bueno, ahí está, pues, cómo Cristo nos ha llamado hermanos. Y finalmente, Dios a través del Hijo nos da su herencia. Cuando leíamos los primeros versículos de Hebreos, por ahí subrayábamos la palabra herencia. Esta palabra es muy importante porque a los hijos generalmente les heredamos, ¿verdad? Un padre siempre está pensando, ¿cuántos son aquí papás? Levanten su mano. ¿Verdad que muchos ya hasta tienen ahí hecho su testamento? Y los que no, córranle allá con Anita y con Ana Luz, ahora en septiembre que sea el mes del testamento. No se crean, no los estamos matando, es nomás por previsión. Pero como papás siempre estamos pensando en dejar a nuestros hijos protegidos, qué les voy a dejar, que si tengo una casita, un terrenito, 5 pesos, lo que sea, estamos pensando poner todo en orden y dejárselos, ¿verdad? Porque cuando no les dejamos, luego andan ahí haciéndose trizas. Bueno, pues esta herencia que Dios nos está dejando es porque ya somos sus hijos, porque fuimos adoptados. En el libro de Hebreos no nos habla de la palabra adopción. Eso lo menciona Pablo en otras epístolas como Gálatas, como Efesios, como Romanos. Pero aquí en este libro de Hebreos se nos habla de afiliación. Entonces Dios nos hace sus hijos por medio de su Hijo. Hay una carta que les quiero leer. Había una vez una joven llamada Ana. Ella vivía en un pequeño pueblo con muchas carencias. Trabajaba duro todos los días luchando por pagar su renta, su comida, los medicamentos de su madre enferma, los médicos. Vivía con la sensación constante de que la vida era una lucha y de que nadie le ayudaba, de que estaba sola. Lo que Ana no sabía era que años atrás, un tío lejano que vivía en el extranjero había fallecido y le había dejado una herencia muy generosa. Le dejó una casa, una cuenta bancaria, con fondos suficientes para que no tuviera que preocuparse nunca más de nada. Incluso le dejó hasta una beca para que ella pudiera estudiar lo que quisiera. El testamento se envió por correo. Era un rancho, les decía, un pueblo muy pequeño. Se mandó por correo con una carta explicativa, con las instrucciones para reclamar todo. Pero cuando llegó la carta, Ana la metió en un cajón sin abrirla, pensando que era otra cuenta por pagar. Pasaron los años y Ana seguía batallando
y constantemente preocupada sin saber que su situación ya había sido resuelta, pero que por ignorancia seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. Un día, por pura casualidad, un amigo encontró la carta, la abrió, leyó su contenido. Ana no podía creerlo. Todo ese tiempo había tenido una herencia lista para ser recibida, pero no la disfrutaba simplemente porque no lo sabía. La herencia que hoy tenemos, y lo mencionaba ahorita mi pastora, más allá de lo material, la herencia más preciada que tenemos como hijos de Dios es eso, que lo somos. El ser, la identidad que ahora tenemos, no es cualquier identidad. La identidad de hijos. Y probablemente en estos minutos leímos muchas citas y déjenme decirles algo, a lo mejor se escuchó muy teológico, pero la meta de la teología no es presentarnos a un Dios abstracto, sino seguirnos mostrando al Dios que no ha dejado de hablar a través de la historia y seguirnos diciendo lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y aún lo que Dios hará, porque somos sus hijos y como hijos tenemos una herencia y algo de nuestra herencia es que Él quiere que conozcamos los planes que tiene para nosotros. No vivimos ya en incertidumbre, como los que andan por el mundo sin saber y qué va a pasar y qué voy a comer el día de mañana y qué va a hacer de mí, porque ahora sabemos que tenemos un Padre. Ahora sabemos que no somos huérfanos. Dios nos habla. Y como solamente las personas podemos hablar, entonces Dios es un Dios personal. Lo que te dice a ti no es lo mismo que me dice a mí o lo que les dice a los de este lado. A cada uno nos habla lo que estamos necesitando escuchar. ¿Cuántos no hemos padecido de pronto a lo largo de nuestra vida de esa necesidad de padre, aunque lo tengamos, y que son una bendición? Yo le doy gracias a Dios por la vida de mi papá, que ha sido de verdad una bendición en mi vida. Pero ¿cuántos de nosotros, aun cuando tengamos un padre, de pronto no sentimos un espíritu de orfandad? Cuando Dios nos está diciendo, aquí estoy, yo soy tu papá, no estás huérfano, yo te escucho y así como te escucho, yo te hablo. Ya no necesitas intermediarios. Nomás no dejen de venir a congregarse, Yo sé que uno no es intermediario. Aún con lo que uno habla, es Dios el que te está hablando a ti de lo que te tienes que llevar a tu casa y tratar en tu corazón. El punto aquí es que tenemos un papá bien precioso que nos ha afiliado a su familia.